nombre es Anthony Breña Correa. Empezamos. Las glándulas suprarrenales constan de dos partes principalmente, la corteza y la médula. La corteza es la parte más externa, por eso se llama corteza, y la médula está en la parte interna. Ahora, la corteza tiene tres capas distintas. La primera es la capa glomerular, que va a secretar mineralocorticoides. La segunda es la capa fasciculada, que secreta glucocorticoides y gonadocorticoides. Y la tercera es la capa reticular, que secreta gonadocorticoides. En la capa fasciculada se secretan gonadocorticoides también, pero en una menor proporción. La mayor cantidad de hormonas que se secreta a ese nivel son glucocorticoides. ¿Por qué se le llaman mineralo, gluco y gonadocorticoides? Mineralocorticoides se le llaman porque son corticoides o son hormonas esteroideas que tienen función en el metabolismo de los minerales. ¿Y por qué se le llama corticoide? Porque es una hormona derivada de la corteza suprarrenal. De ahí su nombre. ¿Por qué glucocorticoides? Porque son hormonas de la corteza que tienen relación con el metabolismo de la glucosa. ¿Por qué gonadocorticoides? Porque son hormonas de la corteza que tienen relación con las hormonas gonadales. Son muy similares. Ahora, la corteza viene del mesodermo. La corteza embriológicamente deriva del mesodermo. Acá tenemos a la médula. La médula va a derivar de otra parte, no deriva del mesodermo, deriva del neuroectodermo. Por lo tanto, se podrá comprender que las células de la médula son diferentes de la célula de la corteza y producirán hormonas obtenidas a partir de un precursor diferente. En el caso de la corteza, el precursor es el colesterol. En el caso de la médula, el precursor es la tirosina. Por lo tanto, en la médula se van a secretar catecolaminas. Estas catecolaminas son adrenalina, noradrenalina y dopamina. Y otro dato importante, las células de la médula vendrían a ser unas células simpáticas postganglionares modificadas. Por lo tanto, el estímulo que le va a llegar a la médula va a ser una célula o una fibra simpática preganglionar. ¿Ya? El estímulo que le llega a la médula es una fibra simpática preganglionar. Acá tenemos acá la vía. El hipotálamo va a secretar la CRH, hormona liberadora de corticotropina. La CRH va a viajar hacia la adenopófisis para que secrete ACTH, o hormona adrenocorticotropa o corticotropina. Esta vía principalmente va a ser estimulada por el estrés. El estrés va a ser el principal estimulante de la vía de la suprarrenal. Por lo tanto, frente a estrés se liberan estas dos hormonas y la ACTH va a viajar hacia la corteza y la médula suprarrenal. Entonces, como vamos a ver, la ACTH tiene funciones a los dos niveles. Tiene una función a nivel de toda la corteza y a nivel de la médula. Solamente que su función es expresada principalmente dentro de la corteza a nivel de la capa fasciculada y en la médula, y a nivel de la capa reticular, y en la médula ni en la capa glomerular su función no va a ser tan precisa y no va a ser tan necesaria. Por lo tanto, diré que ACTH tiene funciones principalmente sobre la capa fasciculada y la capa reticular. A ver, dije que sobre la corteza, en la capa glomerular, se secretaban mineralocorticoides. El mineralocorticoide más importante a ese nivel es la aldosterona. Existe otro que es la desoxicorticosterona, pero se secreta en menor cantidad y su eficacia es menor que la aldosterona. En la capa fasciculada se secretan glucocorticoides como el cortisol. En segunda instancia también se secreta corticosterona, que es otro glucocorticoide de menos eficacia y de menos cantidad en lo que es la secreción. Y en la capa reticular sí se secretan gonadocorticoides, pero estos gonadocorticoides tienen efectos andrógenos. O sea, son andrógenos que se secretan en la capa reticular. Y bueno, en la capa de la médula ustedes ya saben. Ahora vamos a empezar hablando sobre las hormonas que se secretan en la corteza. Vamos a empezar hablando sobre la corteza. Las características histológicas de la corteza principalmente son tres capas, como ya lo dije. Su estructura, el tamaño celular, no son cosas muy importantes para acá.
Lo que sí es importante es esto último, la respuesta al ACTH. La respuesta al ACTH de la capa glomerular es pobre. Sin embargo, la respuesta al ACTH de la capa fasciculada es aguda, o sea, si es buena, es rápida, y la respuesta en la capa reticular es buena, pero es crónica. Por lo tanto, yo diré que si es que no hay ACTH, histológicamente no habrá variación en la capa glomerular, pero sí habrá atrofia de la capa fasciculada y la capa reticular. Cuando hay un aumento de ACTH, histológicamente no se verá nada en la capa glomerular, pero sí se verá hipertrofia e hiperplasia en las dos capas más internas, o sea, en la fasciculada y en la reticular. Entonces, acá uno podría pensar que la ACTH no tiene funciones en la capa glomerular. Sin embargo, eso es falso. Como vamos a ver, si es que no existe ACTH, la capa glomerular no puede secretar aldosterona. Entonces la ACTH es necesaria en esa primera capa para la síntesis y secreción de aldosterona. No se sabe cómo actúa, pero es necesaria. Y el hecho de que estas capas se encuentren atrofiadas es importante saber que estas capas se atrofian cuando la ACTH baja. Por ejemplo, en un tratamiento con corticoides a dosis altas. Si es que estoy recibiendo un tratamiento con prednisona a dosis altas durante mucho tiempo, la prednisona, al ser un glucocorticoide, va a inhibir la vía, haciendo feedback negativo a nivel del hipotálamo y a nivel de la hipófisis. A nivel del hipotálamo va a bajar los niveles de CRH, a nivel de la hipófisis va a bajar los niveles de ACTH. Y por lo tanto, si es que no hay ACTH, en una persona que recibe un tratamiento crónico con corticoides a altas dosis, se va a ver que esta corteza suprarrenal se va a atrofiar. Por lo tanto, no va a producir cortisol. Entonces, de ahí parte la explicación que cuando uno está dando un tratamiento a altas dosis y por largo tiempo con corticoides, con glucocorticoides principalmente, tiene que ir bajándole la dosis poco a poco, puesto que si es que uno le quita el tratamiento de un momento a otro, esta glándula, como no tiene ACTH, es atrófica y entra en insuficiencia suprarrenal de tipo primaria. Por lo tanto, es importante recordar este concepto, que la ACTH, como se llama corticotropina, favorece el crecimiento de la corteza. La vía de la síntesis de las hormonas esteroideas en la corteza. Recordemos, toda la corteza produce hormonas mediante el colesterol. Por lo tanto, vamos a tener que esta proteína es muy importante en la captación del colesterol que viene desde la sangre hacia una célula de la corteza. Una vez que obtenemos el colesterol, este colesterol se va a transformar en pregnenolona mediante una enzima colesterol desmolasa. Ahora, dependiendo de la célula donde nos encontremos, por ejemplo, una célula de la capa glomerular, que es esta primera fila, o también una célula de la capa fasciculada, que es esta segunda fila, o una célula de la capa reticular, que es esta tercera fila. Dependiendo de la célula en donde nos encontremos, la batería de enzimas va a ser diferente. Por ejemplo, en una célula de la capa glomerular tendremos todas las enzimas necesarias para hacer que el colesterol pase a ser aldosterona. Sin embargo, las enzimas que se encuentran acá en la derecha, que desvían este eje hacia la producción de cortisol o de andrógenos, no se van a encontrar en la capa glomerular. Sin embargo, estas enzimas sí. En la capa fasciculada tendremos las enzimas necesarias para hacer que el colesterol se convierta en cortisol. Sin embargo, no tendremos las enzimas que desvían esta vía hacia la producción de aldosterona. Al igual que en la capa reticular tendremos las enzimas necesarias para que el colesterol se convierta hacia andrógenos, como por ejemplo la androstenodiona. Sin embargo, las otras enzimas serán deficientes. Por lo tanto, cada capa dentro de la corteza suprarrenal tiene una población de enzimas diferente, liderando la transformación del cortisol hacia la hormona que necesita. Ahora, este es otro concepto. Acá estábamos hablando de corteza suprarrenal. Acá estoy hablando a nivel de la hipófisis. Yo le dije que la CRH es una hormona que se libera del hipotálamo y que viaja hacia la hipófisis vía la vena porta hipofisiaria. Entonces, cuando la CRH se une a la célula corticotropa, va a favorecer que esta célula corticotropa
secrete las hormonas, la hormona ACTH, pero vía esta otra proteína grande que es la proopiomelanocortina. Entonces para que la célula corticotropa secrete ACTH, primero tiene que secretar proopiomelanocortina, que es una proteína grande. Entonces esta proopiomelanocortina, cuando es secretada, va a ser escindida o va a ser cortada a varios niveles, obteniendo, aparte de la ACTH, otros componentes u otros resultados, otras hormonas resultantes de su degradación. Por lo tanto, por cada molécula de ACTH yo tendré una molécula de gamma lipotropina, por ejemplo, de beta endorfinas, una molécula de gamma MSH, etc. Entonces, cada vez que uno sintetiza ACTH, sintetizamos también estas otras moléculas. Esto es importante en el caso de la explicación de la enfermedad de Addison, que viene a ser el hipocortisolismo primario. Cuando la glándula suprarrenal se destruye, ya sea por adrenalitis autoinmune, que es el motivo principal de la enfermedad de Addison, o también por tuberculosis, que es la causa más frecuente en el país, cuando se destruye la glándula suprarrenal no se produce cortisol. Entonces, si no se produce cortisol, no habrá retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis. Por lo tanto, el hipotálamo producirá más CRH y esta CRH producirá más ACTH, pero para producir ACTH necesitamos generar proopiomelanocortina. Entonces, al mismo tiempo que estamos sintetizando ACTH, sintetizaremos estos otros componentes, incluida la hormona estimulante de los melanocitos. Por lo tanto, en una persona con enfermedad de Addison, como aumenta la CRH, tenemos un incremento o un intento de incremento de ACTH, pero tenemos un incremento verdadero de la hormona estimulante de los melanocitos. Por lo tanto, esta persona que tiene enfermedad de Addison se va a pigmentar. Entonces va a presentar una coloración más oscura de la piel, puesto que esta hormona tiene la función de promover la acumulación de melanina en estas células que son los melanocitos y también promover la multiplicación de los melanocitos. Entonces pregunta, ¿la proopiomelanocortina es un precursor de quién? ¿De MSH y ACTH? Es lo que estamos viendo acá. LH y MSH no. FSH y LH tampoco. FSH solo y oxitocina solo tampoco. La respuesta es la A. Esto es importante recordarlo porque es base fisiológica de la parte fisiopatológica de la enfermedad de Addison. Entonces acá tenemos en una imagen, este es un melanocito, se encuentra a nivel de la piel y tiene unos brazos o unas extensiones que nos sirven para cubrir a las células epiteliales, a los queratinocitos. Por lo tanto, cada una de estas proyecciones va a cubrir a un queratinocito. Se dice que aproximadamente este melanocito tiene que cubrir 36 queratinocitos. ¿Y para qué me sirven estos gránulos negros que son gránulos de melanina? Son gránulos que me sirven para funcionar en forma de un paraguas para el núcleo de estos queratinocitos, para que no se degraden o para que no se modifiquen rápidamente con los rayos ultravioleta. Para eso me sirve. Entonces, ¿cómo se forma la melanina? A través de la tirosina. La tirosina se convierte en dopa, en dopaquinona y luego en melanina. ¿Por qué utiliza tirosina esta célula? Porque es una célula derivada del neuroectodermo. Entonces, como es una célula de origen nervioso, utiliza este precursor. Ahora, empezando con la capa glomerular, hablamos sobre los mineralocorticoides. Como les dije, el más importante es la aldosterona. ¿Qué se puede decir sobre la aldosterona? Tiene un tiempo de vida media corto de 20 minutos. Se une a proteínas en un 60%. También se va a conjugar en el hígado, se va a metabolizar mediante estos dos mecanismos, glucoronización y sulfatación. Tiene una concentración, esta es su concentración, su tasa de secreción. A pesar de tener una tasa de secreción baja, tiene una actividad mineralocorticoide más grande, en 3000 veces más, es 3000 veces mayor su actividad mineralocorticoide que el cortisol. Vemos acá que las hormonas que se secretan en la corteza suprarrenal tienen muchas funciones. O sea, el cortisol tiene función tanto mineralocorticoide como glucocorticoide.
pero su función mineralocorticoide es tan baja que no se considera. La función mineralocorticoide única que se considera es la de la aldosterona, porque es 3000 veces mayor. Entonces la vía de síntesis de la aldosterona es la que vemos acá, esta línea recta. Iniciamos a partir de colesterol, terminamos en aldosterona. Entonces, de todas las enzimas que vemos acá, a mí me interesa ver dos. La enzima que transforma el colesterol a pregnenolona, que es la colesterol desmolasa, y la enzima que transforma la corticosterona en aldosterona, que es la enzima aldosterona sintasa. Estas dos enzimas son enzimas inducibles, es decir, cuando yo tengo un estímulo para que se secrete aldosterona, este estímulo va a favorecer la síntesis de estas enzimas. A eso se le llama enzima inducible. En cambio, estas otras enzimas que no se encuentran dentro de un recuadro son enzimas estructurales. Por lo tanto, siempre se van a encontrar dentro de las células de la capa glomerular. Estas son enzimas inducibles por hormonas y estas son enzimas estructurales. Entonces, en esta imagen lo vemos. Los dos estímulos más importantes para la síntesis de aldosterona son la angiotensina 2 y el potasio. Cuando hay concentraciones altas de angiotensina 2, se va a secretar más aldosterona. Cuando hay concentraciones altas de potasio, se va a secretar más aldosterona. ¿De qué manera actúa la angiotensina 2? Se une a su receptor en la membrana citoplasmática, acoplado a proteína GQ. Por lo tanto, utilizará como segundo mensajero a quién? Al diacilglicerol, al inositol trifosfato, que lo que va a hacer el diacilglicerol será activar a la proteína quinasa C, y el inositol trifosfato lo que va a hacer es liberar el calcio de sus depósitos intracelulares. Entonces, al liberar el calcio, este calcio también se unirá a la calmodulina y unidos vendrán acá para activar a la proteína quinasa C. Por lo tanto, nuevamente, esta proteína quinasa C es activada por estas dos vías o estos dos mecanismos. Uno, diacilglicerol, y otro, calcio unido a la calmodulina. Entonces, activada la proteína quinasa C, va a fosforilar a dos proteínas, proteína 1 y proteína 2. Entonces, al fosforilar estas proteínas, las va a activar. Estas proteínas actúan como enzimas. ¿Qué enzimas serán? La primera será la colesterol desmolasa, que convierte el colesterol a pregnenolona a nivel de la mitocondria. La segunda será la aldosterona sintasa, que convierte la corticosterona hacia aldosterona. Por lo tanto, estas enzimas ¿inducibles por quién? Por la proteína quinasa C. ¿Y esta de quién depende? De la angiotensina 2. Como la angiotensina 2 induce la aparición de la proteína quinasa C, induce la aparición de estas dos enzimas importantes para la secreción de aldosterona. ¿Cómo actúa el potasio? El potasio, cuando se encuentra en concentraciones grandes, concentraciones mayores en el citoplasma, como es un catión, mediante un canal de potasio va a ingresar a esta célula de la capa glomerular y la va a despolarizar. Entonces, el potasio, cuando se encuentra en una concentración alta, despolariza a la célula glomerular de la capa glomerular. Al despolarizarla, va a activar a unos canales que están acá, que se llaman canales de calcio o voltaje dependientes. Entonces, estos canales de calcio, como son dependientes de voltaje y esta célula está despolarizada, se van a abrir. Y al abrirse, va a ingresar el calcio del extra al intra. Al ingresar el calcio, este calcio se unirá a la calmodulina y vendrá a activar a la proteína quinasa C. Entonces, de esta manera, de la manera del potasio, se va a activar también la proteína quinasa C y la vía que ya conocemos. Recordemos que las dos enzimas que son activadas son la colesterol desmolasa y la aldosterona sintasa. Son las enzimas inducibles para la síntesis de aldosterona. Ahora, las funciones de la aldosterona. La aldosterona es una hormona que sirve para incrementar los niveles de sodio en la sangre, principalmente. Por lo tanto, va a actuar a dos niveles. A nivel renal, va a favorecer la reabsorción renal de sodio, y a nivel intestinal. A nivel intestinal también va a favorecer la absorción intestinal de sodio. Ahora, al mismo tiempo como favorece la absorción de sodio, también
puede favorecer la secreción de otros dos cationes, que son el potasio y el hidrogenión. Entonces, reabsorbe sodio en el riñón, pero elimina potasio y elimina hidrogeniones por el riñón también. ¿Qué más? Transporta el potasio del extracelular al intracelular. Entonces, como bien sabemos, cuando el potasio se encuentra elevado en el plasma, se sintetiza aldosterona. Entonces, esta aldosterona tiene la función de bajar el potasio de dos maneras, eliminándolo por vía renal y también haciéndolo que ingrese al intracelular. Entonces, si es que la aldosterona reabsorbe sodio, tiene una función acoplada a esta. Si reabsorbe sodio unido a agua. Entonces aumentará la volemia. Si es que aumenta la volemia, aumentará la presión arterial. Por lo tanto, la aldosterona es una enzima que tiene la función de incrementar la presión arterial, incrementar el sodio en la sangre y disminuir los niveles de potasio, disminuir los niveles de hidrogeniones en la sangre. Básicamente esas son sus funciones. Ahora, ¿dónde va a actuar la aldosterona? Nuevamente estamos acá con este gráfico que ejemplifica todo lo que es la vía renal. Acá viene lo que es acá llega lo que viene del filtrado glomerular. Esta es la parte urinaria. Acá está los vasos sanguíneos y acá están las células tubulares. Ahora, ¿a qué nivel del riñón actúa la aldosterona? A nivel del tubo contorneado distal final y tubo colector inicial. En todo ese segmento actúa la aldosterona. Entonces, la aldosterona también tiene sus receptores en esta zona, o sea, en la pared o en la capa vasocelular de las células tubulares. La aldosterona, al unirse a ese receptor, va a favorecer dos cosas principalmente: la activación y la síntesis de un canal de sodio y la síntesis de la bomba sodio-potasio ATPasa. Veámoslo acá en este gráfico mejor. Recordemos que siempre existe comunicación en lo que es el riñón. En el riñón siempre existe comunicación desde la luz tubular hacia la sangre y viceversa. Entonces, de la luz tubular a la sangre se van a transmitir una serie de sustancias. Cuando la sangre no necesita una sustancia, cuando la sangre tiene una sustancia en exceso, la va a secretar hacia la luz tubular. Cuando la luz tubular tiene alguna sustancia que le hace bien al organismo, esta sustancia se va a reabsorber hacia la sangre. De esa manera funciona todo en el riñón. Entonces, en este gráfico lo vemos bien. La aldosterona, como es una hormona liposoluble porque viene del colesterol, ingresa a la célula, y al ingresar se va a unir a un receptor que es un receptor 1, como ya sabemos, un receptor citoplasmático. Van a formar un complejo. Este complejo va a ingresar al núcleo, se va a unir a un receptor 2 y acá va a favorecer la transcripción del ADN para formar ARN mensajero y una proteína. Esta proteína, llamada proteína estructural, va a funcionar, son proteínas diferentes. Por ejemplo, una va a funcionar como un canal de sodio, como lo vemos acá. Otra va a funcionar como bomba sodio-potasio ATPasa. Ahora, aparte, esa aldosterona, al ejercer funciones sobre el núcleo, también tiene una función aparte que viene a ser activar proteínas regulatorias, que son proteínas que van a activar la función de ese canal de sodio que se ha formado y también van a activar la función de esta bomba sodio-potasio que se ha formado. Por lo tanto, ¿de qué manera se actúa? En la luz tubular, como en la orina hay una gran cantidad de sodio, este sodio que se encuentra en exceso se va a reabsorber hacia el intracelular por gradiente de concentración. Pasa de un lugar de mayor concentración, como está en la luz tubular, a un lugar de menor concentración, que es el intracelular. Luego, este sodio que se ha absorbido va a pasar hacia la capa basal. Esta es la capa apical y esta es la capa basal. Entonces, el sodio que se ha absorbido pasa a la capa basal y al llegar a la capa basal va a actuar la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba elimina 3 átomos de sodio y hace que ingresen 2 átomos de potasio. Entonces, el sodio que se ha reabsorbido acá, va a pasar a la sangre, y el potasio que viene de la sangre, que no se necesita, va a pasar a la célula y posteriormente va a ser botado por la célula. El mecanismo con el hidrogenión no está tan aclarado como el mecanismo con el sodio, pero también se sabe que
En algunas situaciones el sodio se absorbe y se elimina hidrogenión en vez de eliminarse potasio. Entonces, de forma general podemos ponerlo de esta manera: por cada 2 átomos de sodio que se reabsorban, eliminaremos un átomo de potasio y un hidrogenio. De esa manera lo podemos ver. Si es que el cuerpo se encuentra en una situación, por ejemplo, en una hiperpotasemia, pero con un estado de euremia, o sea, no tiene ni acidosis ni alcalosis, tendremos un exceso de potasio. Entonces, en vez de que sean 2 sodios por un hidrogenio y un potasio, serán 2 sodios por 2 potasios y 0 hidrogeniones. Si es que el cuerpo se encuentra en un estado de acidosis, absorberemos 2 sodios y eliminaremos 2 hidrogeniones y 0 potasios. Entonces, esto es esta célula, y este receptor de aldosterona permite regular la salida del ion que se encuentra sobrando en la sangre, y de todas maneras va a permitir absorber el sodio que se encuentra faltando en la sangre. Para eso me sirve. Acá unos cuadros para ver la presión arterial media. Cuando se hace una infusión o una inyección de aldosterona, vemos que la presión arterial media sube. Recordando, si es que el sodio se absorbe de la orina, el sodio jala agua, y este agua que es jalado va a aumentar la volemia. Al aumentar la volemia, va a aumentar la presión arterial. Por lo tanto, la presión arterial media se incrementa con una infusión de aldosterona. Segundo, se estudia la volemia en cuanto a una infusión de aldosterona. Por ejemplo, acá tenemos en 7 días. En 7 días la volemia se ha incrementado aproximadamente un 20% más de lo que era antes. Y acá vemos lo que es la excreción urinaria de sodio. Cuando hacemos una infusión de aldosterona, la excreción urinaria de sodio baja completamente. Sin embargo, esto se recupera al segundo día, hasta hacer una excreción urinaria de sodio normal. Por lo tanto diremos que la función de la aldosterona, en cuanto a lo que es la excreción urinaria de sodio, funciona aproximadamente un día, y a partir del segundo día esta excreción de sodio regresa a sus niveles normales. A este mecanismo se le llama escape de aldosterona, que se da al segundo día. ¿Qué es el escape de aldosterona? Es el regreso de la función de la vuelta a la normalidad de la excreción de sal y de agua en el riñón. ¿Por qué? Porque a partir del primer día se ha reabsorbido una gran cantidad de sodio. Entonces ese sodio ha jalado agua y ha aumentado la volemia. Al aumentar la volemia ha aumentado la presión. Entonces, al aumentar la presión, habrá más filtrado glomerular y tendrás diuresis por presión. Y al haber reabsorbido tanto sodio, tendrás natriuresis, o sea, diuresis por un exceso de sodio. Entonces, la excreción de sodio regresa a valores normales al segundo día. Eso se le llama escape de aldosterona. Sin embargo, estamos viendo que acá la presión arterial media se mantiene aumentada, y acá también la volemia se mantiene aumentada. ¿Por qué? Porque la aldosterona también tiene una función directa a nivel vascular. Entonces, mediante esta función directa a nivel vascular, también genera vasoconstricción y incrementa la presión arterial media. Entonces, el incremento de la presión arterial depende de 2 factores debidos a la aldosterona. El primero es el incremento de la volemia por reabsorción de sodio, y el segundo es la vasoconstricción mediada por aldosterona. Pregunta: señale lo correcto con respecto a un exceso de aldosterona de 24 horas. Si digo de 24 horas, me refiero a que todavía no ha habido la respuesta de escape de aldosterona. Entonces es lo que veremos mediante una infusión aguda de aldosterona. Sodio elevado en la orina. Esto es falso. La aldosterona favorece la reabsorción de sodio. Potasio elevado en el plasma. Esto es falso. La aldosterona saca el potasio del plasma y lo lleva hacia la orina. pH elevado en la orina. Esto es falso. La aldosterona tiene la función de eliminar hidrogeniones. Recordemos, 2 sodios por una molécula de hidrogenión y una de potasio. Hipotensión arterial. Esto es falso. Cuando hay aldosterona, la presión sube. Potasio elevado en orina. Esto es verdadero. La aldosterona
elimina los potasios desde la sangre hacia la orina. Entonces la respuesta es la letra E. Acá tenemos la regulación de la secreción de la aldosterona. Tenemos acá la vía hipotálamo hipófisis suprarrenal. Acá tenemos la ACTH. Como lo dije, la ACTH favorece la secreción de la aldosterona. No favorece la secreción misma de la glándula, pero tiene que estar presente en la sangre y dentro de la misma glándula para que la aldosterona se pueda secretar. Ahora, los mecanismos más importantes para la síntesis de la aldosterona son dos: angiotensina 2 y potasio. Dependiendo de la bibliografía que uno lea, algunos casos te van a decir que el potasio es la principal, la angiotensina 2 es la secundaria, en otras te dirán lo contrario. Entonces vamos a quedar en que ambas son igual de importantes, la angiotensina 2 y el potasio. Incluso se ha visto que cuando existe una depresión del sodio corporal, también tiendes a inhibir, a estimular la vía de la aldosterona. Esta imagen está mal, es estimular la secreción de la aldosterona, pero su efecto es mucho menor que en los dos casos anteriores. Por eso que solamente se considera el incremento de potasio y el incremento de angiotensina 2. Ahora, es una cosa curiosa, para que se incremente la angiotensina 2, tiene que haberse activado un sistema que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Para que se incremente o para que se active este sistema, tiene que pasar tres cosas principalmente. En el aparato yuxtaglomerular de los riñones, a nivel de tubo contorneado distal, este aparato yuxtaglomerular lo que hace es captar tres cosas diferentes. Es un quimio-osmobolo-receptor, o sea, capta variaciones en cuanto a los componentes químicos de la sangre. Por ejemplo, cuando tenemos hiponatremias, ¿ya? Ese es un primer estimulante de la vía del RAS. Es osmoreceptor porque capta los incrementos en la osmolaridad, los decrementos de la osmolaridad. Cuando la osmolaridad empieza a bajar, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona porque es osmoreceptor. Es un boloreceptor, un receptor de volumen. Cuando el volumen empieza a disminuir en la sangre, también se activa el aparato yuxtaglomerular. Entonces tenemos tres cosas: hiponatremias, estados hipoosmolares e hipovolemias. Esas tres cosas van a favorecer la activación del aparato yuxtaglomerular. Entonces, si es que uno pregunta cuáles son las situaciones en donde la corteza suprarrenal secreta aldosterona, diremos que será cuando tengamos cuando tengamos potasio incrementado en sangre, cuando tengamos angiotensina 2, cuando tengamos hipovolemias, cuando tengamos hiponatremias, cuando tengamos osmolaridad disminuida, cuando tengamos deshidratación que lleva hipovolemia, diarreas que llevan a hipovolemia, etc. En todas esas situaciones se va a liberar más aldosterona para reabsorber sodio y agua y favorecer, para mejorar esto, por lo menos momentáneamente. Eso es todo en cuanto a aldosterona. Ahora, viendo glucocorticoides, vamos a ver otra capa, que es la capa fasciculada. El cortisol. El cortisol tiene una secreción de tipo pulsátil, es decir, se secreta en pulsos. Durante el día hay momentos en donde se secreta mucho cortisol y luego baja, y luego nuevamente sube y luego baja. Son como si fueran unas montañas. Ahora, el patrón de secreción de cortisol es un patrón diurno, es decir, se secreta más en la mañana, más entre las 6 y las 8 de la mañana. En la noche se secreta menos, es modificado por el sueño. Ahora, más o menos se dan 10 descargas en todo el día. El cortisol viaja unido a una proteína plasmática que es una globulina, que se llama globulina fijadora de cortisol, CBG, en un 75%. En un 15% viaja unido a la albúmina y en un 10% viaja libre. Su concentración plasmática es 2000 veces superior a la concentración de la aldosterona. Sin embargo, recordemos que decíamos que la aldosterona es 3000 veces más potente en cuanto a su función mineral o corticoide sobre el cortisol. Ahora, en cuanto a las vías de síntesis de cortisol, tenemos nuevamente este cuadro. Las enzimas que se encuentran con rojo o en un círculo rojo son las enzimas inducibles
para la secreción de cortisol. Las otras enzimas, como por ejemplo esta 21-hidroxilasa, es una enzima estructural. Por lo tanto, si es que yo incremento mis niveles de ACTH, yo tendré una mayor concentración de estas enzimas porque son inducibles. Vemos acá la regulación de la secreción de cortisol. Si tenemos ACTH, que es el estímulo principal para la liberación de cortisol, el ACTH se une a su receptor. Al unirse a este receptor, se va a activar la adenosina. Vamos a formar AMP cíclico y este AMP cíclico va a activar a la proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A tiene la función de fosforilar proteínas, como ya saben. Esta fosforilación de proteínas va a hacer que estas proteínas se activen. Por lo tanto he puesto estas proteínas en asterisco, puesto que acá ya están los nombres escritos. Entonces estas proteínas son enzimas, las enzimas que se encargan de favorecer la síntesis de este colesterol para formar pregnenolona, progesterona, hidroxiprogesterona, hidroxicortisol, desoxicortisol, perdón, cortisol y nuevamente cortisol acá. Entonces toda la vía se favorece por la síntesis de estas enzimas, que son enzimas inducibles por ACTH. Ahora, ¿cuáles son los estímulos principales para la secreción de cortisol? Ya saben, el estrés. El estrés es el estímulo más importante de activación de toda la vía suprarrenal. Entonces, ¿de qué estrés estamos hablando? Todos los tipos de estrés que puedan existir. Traumatismos, un calor, un frío intensos son estrés. El estrés de una cirugía, o por ejemplo una restricción de movimiento también genera estrés. Dolor y emociones, infecciones, el incremento de la función del sistema simpático también genera estrés, o es por estrés. Algunas sustancias necrosantes sobre la piel o sobre algún órgano también genera estrés, o alguna enfermedad debilitante como la tuberculosis, por ejemplo, genera estrés. En todos estos casos se secreta cortisol. ¿Por qué el estrés es un factor liberador de cortisol muy importante? El cortisol tiene algunas respuestas en el organismo que me van a llevar a combatir el estrés de la mejor manera. Me van a ayudar a inhibir por un tiempo el estrés. Me van a ayudar a mí a no sentirme muy afectado por el estrés.